noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Estamos a cargo del mismo. Carmina, gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, ahí vamos. Hoy tenemos un tema particular, especial. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN presentó el índice de denuncias de delitos que forma parte de uno de los trabajos de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, de la cual el CIEN es el brazo técnico. Para conocer más sobre esta iniciativa, sobre los resultados que obtuvieron en la evaluación para el año, los resultados que obtuvieron en el año octubre de 2021, tenemos al responsable, al licenciado David Casasola, investigador del CIEN, el licenciado Laureano López y el licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino para acompañarnos en el análisis. A los tres, bienvenidos, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. gracias. Buenas noches. Bien, Placer licenciado verlos. Casasola, pues por favor cuéntenos en qué consistieron los resultados que obtuvieron y pues, cuáles son sus evaluaciones y propuestas. Claro, con mucho gusto. Y bueno, la presentación consiste en dos partes. La primera es un monitoreo que se hace sobre la evolución de los delitos. Se hace una agregación de todas las denuncias de delitos, tanto a las personas como a la propiedad. Y lo que se ve de alguna forma es un repunte en cuanto a la ocurrencia de delitos, puntualmente en materia de homicidios y en materia de denuncias de extorsión. Y es algo que pues se somete, ¿verdad?, a la revisión, al escrutinio, especialmente porque ya se están retomando niveles inclusive previos a lo que era la pandemia del COVID en el 2019. Y la segunda parte consistió en dar a conocer que este análisis que presentábamos anualmente, que es el flujograma de la justicia criminal para medir el desempeño del sector justicia en la rama penal, se ha digitalizado. Se lanzó una plataforma en la cual las instituciones se han interconectado y proveen información de una manera trimestral para que la misma pueda ser recopilada de una forma más rápida, pueda ser visible a la población y se consulten los resultados en www.justiciacriminal.gt. Esto pues abrió un espacio de reflexiones hacia la importancia de buscar un proceso de digitalización y incorporar la tecnología dentro del sector justicia como una medida para buscar mejoras de desempeño, como una manera de alcanzar mejoras sin necesariamente en el tiempo necesitar demasiados recursos financieros. Quizás hace una inversión inicial, pero en el tiempo es algo que quizá pueda seguirse mejorando sin necesidad de mayores, de seguir creciendo los presupuestos, y que eventualmente cuando se arranque, pues va a implicar también una revisión. La adopción de tecnología no necesariamente significa automatizar exactamente todo lo que ya ocurre, sino requiere una revisión, una mejora de los procesos que hoy existen para hacer un trabajo más eficiente y que pueda de alguna manera avanzar en el desempeño de cada una de las instituciones. Entonces fueron los dos elementos que conversamos hoy en el evento de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Licenciado Laureano López, bajo su experiencia y su criterio, ¿usted cree que esto va a ayudar al sector justicia en Guatemala? Creo que toda herramienta que recoja información y ponga en evidencia resultados es de tomarla sumamente en consideración, con mucha seriedad y mucho respeto al trabajo dedicado de las entidades que se dedican, en el caso de CIEN y otros en algunos momentos. Creo que sí es útil para saber hacer un corte y saber en dónde se encuentran parados los principales actores en el tema de la justicia, en la materia penal. Lamentablemente, tal y como lo informaba el licenciado antecesor, estamos peligrosa y muy preocupantemente retomando los niveles delincuenciales que estaban antes de la pandemia, lo cual es sumamente preocupante porque la paz social es vital para que este país pueda desarrollarse.
el problema principal que se ve en el tema de justicia penal es que también nosotros en Guatemala tenemos una especie de justicia penal vertical y eso muchas veces no permite, no tenemos, aun cuando tenemos inmersos dentro del sistema de justicia penal una serie de medidas desjudicializadoras, como se le ha dado en llamar, no son tantas las veces que se utilizan. Y entonces tenemos como resultado precisamente los números que se han hecho circular y el aumento no solo en la criminalidad, porque es bastante acelerado el proceso de aumento, y también tenemos el problema de que el sistema penal pues tambalea a cada momento porque no tiene los suficientes elementos, valga la noticia y la redundancia, se escapa un patojo de un centro penal que se supone que es de alta seguridad. Ahí vemos que tenemos ciertos fallos, ya denominadas falencias. Entonces, sí, una herramienta como esta definitivamente sí nos dice dónde estamos parados en algún momento, y sí, se quiere tener seriedad, responsabilidad y compromiso, pues es un valiosísimo aporte para mejorar las condiciones de la justicia penal en Guatemala. Licenciado Pérez Trabanino, su evaluación, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Evidentemente es importante para constituir o definir una política de persecución criminal en un Estado, la información, eso es básica. A nadie escapa que el sistema penal en Guatemala presenta muchísimas vulnerabilidades. El tema es que, como se trata de un tema de percepciones, podemos disparar a lo loco muchas veces y no ubicar exactamente cuáles son las principales falencias. La información que nos presenta CIEN al día de hoy, que los felicito por eso, porque es un esfuerzo que se ve evidentemente muy completo, va a permitir en el futuro tomar mejores, constituirse una herramienta para la definición de políticas criminales más eficientes y efectivas. Licenciado Casasola, de los datos que se arrojó y realmente preocupa es que un proceso en el sistema tiene una duración promedio de 918 días. Hablemos de procesos pequeños que deberían de durar 3, 4 meses. 918 días es una barbaridad en todo sentido. Por favor, coméntanos más. Bueno, ese dato es un estudio de casos que hizo en su momento CICIG junto con Universidad de San Carlos, Universidad Landívar, y fue un muestreo que se hizo de diferentes casos, y precisamente lo que ilustraba era esos tiempos, ¿verdad? Que dependiendo de la naturaleza del acontecimiento, del delito que se estaba revisando, podía inclusive llegar a esa cantidad de días que usted señala. Sin duda alguna, eso lo que nos muestra es que hay varios elementos que tener a la vista. En primer lugar, reconocer que sí existen mayores complejidades en el tipo de fenómenos delictivos que se persiguen. Ahora se tienen casos donde hay más de 50 personas indicadas, y la logística, el celebrar una primera audiencia, es algo que ya requiere un sistema, es algo que ya requiere una programación, es algo que ya requiere algunos elementos que se adoptaron, por ejemplo, durante la pandemia, como la celebración de audiencias virtuales, que a la vez traerá sus desafíos. Y por otro lado, también hay varios otros elementos, ¿verdad? No solo la saturación, porque hay mucho trabajo que está pendiente, hay muchos casos que por diferentes razones se reprograman, y básicamente es una bola de nieve que se acumula. Y por otro lado, pues también hay muchos elementos y muchas figuras donde ya dependerá cada una de las partes el uso que les da, porque existe pues el famoso retardo malicioso, ya sea de cualquiera de las partes, que puede venir y hacer que muchos casos se vayan deteniendo. Entonces creo que aquí lo importante es poder tener a la vista de una manera mucho más recurrente esa información en la plataforma que nosotros hemos construido. De pronto lo que medimos son cantidades de casos, pero sí buscamos avanzar y seguir en la búsqueda de información para ya empezar a medir precisamente lo que usted comenta, que evidenciemos los tiempos y evidenciemos también en dónde en determinadas situaciones se encuentran esos cuellos de botella. Si es un tema
del proceso y de las figuras que se utilizan, o si ya también es un tema logístico de agendas de jueces y de encontrar espacios para celebrar audiencias de gran tamaño. Licenciado López, usted litiga, tiene una práctica, o sea, la experiencia en el tema de la justicia penal. A su criterio, después de escuchar, pues no solo el tema de las cifras, los indicadores, que siempre son buenos, sobre todo para los procesos de toma de decisión, a su criterio, realmente, ¿dónde está ese engranaje que no sirve y hace que la justicia penal no funcione como se espera? En primer lugar, considero de que esos cuellos de botella son el resultado de todos los elementos que al unísono deciden participar en todos los casos. Fundamentalmente, nos encontramos en muchos casos con el litigio malicioso y ese litigio malicioso solo hace que se acumule más la presa judicial. Para un leve ejemplo, yo tengo un caso que ya lleva 4 años, 1.200 días, y no hemos pasado de la primera declaración. Y no es precisamente por litigio malicioso, simplemente el juzgado no tiene espacio para atender. Y cuando logramos llegar, con esta excusa del COVID, más de algunos se ha excusado, o se excusó el juez, o se excusó el fiscal, o la PGN, o cualquiera de ellos. Entonces, nos tira las audiencias 6 meses después, 6 meses después. Entonces, no solamente es el litigio malicioso, también son las condiciones y la verdad hacen falta jueces, porque tenemos para la cantidad de usuarios, no hay suficientes jueces, tampoco hay suficientes oficiales. Y durante el año 2020 y 2021 nos enfrentamos a la situación de que los juzgados estuvieron trabajando por turnos. Entonces, los grupos que estaban al servicio de la población no se daban abasto. Esto lo único que hizo fue acumular más trabajo, acumular más expedientes, y hoy tenemos que prácticamente sortearnos las fechas porque de todos modos la justicia se imparte de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas. Entonces, esos elementos son un verdadero reto a superarse, porque adicional a esto nos vamos a encontrar, y lo decía muy bien mi antecesor, hay juicios para los cuales la justicia no estaba lista, como son cuando se capturan 90 personas a 50 personas. Para empezar, la justicia es un chiste en esos casos, porque no se procede como debe ser. Hay casos que lloran sangre en esos grupos, en esos juicios multitudinarios, que parecen mítines, no parecen juicios. Entonces, estamos ante el reto de superar, aumentar número de jueces y también número de oficiales, de notificadores, a todos hay que incrementarlos, porque si no, vamos a continuar con la presa durante mucho más tiempo. Hay juicios programados ya para 2024. Eso es, y la persona está detenida. Eso es justicia criminal, porque criminalmente hay personas que no tendrían que estar, pero en lo que se averigua y en lo que se prueba para poderlos sacar, es necesario que estén detenidos, porque la prisión preventiva se ha extendido de forma tal que actualmente es una condena anticipada. Y si la persona es inocente, es un grave problema. Entonces, urge incrementar número de jueces especializados, por supuesto, porque también es necesario que los jueces que vayan a manejar el tema penal conozcan el tema penal, entiendan la naturaleza humana y sepan de verdad manejar la situación y no caer en ciertas cositas que vemos normalmente en los juzgados. Entonces, aumentar al personal es urgente. Ahí venimos con otro problema, dotar al organismo judicial de suficientes fondos, porque los necesita. Tiene fondos propios, pero también necesita más fondos. Y ahí vamos a seguir sumando, y los hechos que a diario suceden van a incrementar esa presa judicial de forma tal que va a haber un día, si seguimos en el mismo sistema, no solo ya no vamos a poder poner tras las rejas a nadie, sino que no se va a poder atender ningún juicio porque va a ser demasiado el número de procesos. Licenciado Pérez Trevanino, esta herramienta va definitivamente a arrojar datos muy valiosos y muy importantes, que de tenerse la voluntad se puede empezar a mejorar este sistema que ha estado entrampado durante años. Ahora bien, usted que está en la práctica también todo el tiempo, ¿considera que existe verdaderamente esa voluntad política, pero no se tenían los medios, o realmente les da igual?
Perdón, y la pregunta es para mí, es que se te cortó la llamada. Para el licenciado Pérez Tranino, sí. Perdón, gracias. Mire, Carmina, me hace una pregunta, no sé si muy fácil o muy difícil de responder. Voy a ir por la manera más fácil. Yo creo que el sistema penal en Guatemala, no en Guatemala, en el mundo, de hecho el derecho penal es un sistema de control social. Y para nadie es un secreto que la justicia en este país siempre ha estado al servicio del poder. Lo que pasa es que el poder ha cambiado de manos en los últimos años y de hecho eso hace que vayamos por un lado o por otro. Evidentemente la justicia enfrenta grandes problemas de gestión, como lo han dicho los antecesores, y esos son los más fáciles. Por supuesto, incrementar el número de juzgados, capacitar jueces, ampliar horarios, incluir la tecnología, pues todo lo que usted quiera, eso está bien, eso se puede hacer. Ese es el camino fácil. Lo difícil es querer hacerlo porque implicaría independizar la justicia del poder político. Y eso ya es otra cosa. Lo que no ha permitido la independencia de la justicia en Guatemala, y particularmente el sistema penal, que es el más visible, es que está sometido a poderes de otro tipo de influencias. Y evidentemente eso causa problemas graves. Yo no creo que a corto plazo estas cosas cambien. Creo que, es más, van a ir incrementándose los problemas, no solo problemas de gestión, sino la forma en que los intereses sectarios inciden en la política criminal. Empezando porque la política criminal tiene su base en el Congreso de la República. Un delito lo es siempre y cuando ha sido aprobado por el Congreso. Entonces empezamos por ahí. El Congreso es importantísimo para la definición de la política criminal del Estado. Por supuesto, viene todo lo demás. Yo soy muy pesimista, litigo desde hace 20 años especialidad en el derecho penal, y sí puedo decirle que mi experiencia es que venimos en un proceso de empobrecimiento institucional muy grande en el organismo judicial, el Ministerio Público. Hay excelentes jueces, hay excelentes fiscales, hay excelentes abogados de defensa, pero se ahogan los esfuerzos individuales en un sistema que está muy corrompido y con alta vulnerabilidad de influencias políticas. Eso es lo que yo veo todos los días y lamento muchísimo decirlo, pero esa es la realidad que yo enfrento como abogado defensor. Licenciado Casasola, ante esa realidad que no nos pinta, nos relata, nos pone en evidencia más las opiniones vertidas por el licenciado López, ¿qué propone CIEN y la coalición por la seguridad precisamente para atender esas situaciones tan evidentes y que retrasan esa justicia penal pronta y cumplida? Bueno, de pronto el énfasis que nosotros hemos puesto es el salir de la inercia en la forma en que actualmente se opera a nivel interinstitucional, donde cada una de las instituciones que participan en la cadena de justicia en la rama penal tienden a ir por su propio lado en el sentido de hacer presupuestos, hacer proyectos, y lo hemos visto de una manera más gerencial. Creo que aquí es importante separar la reflexión en dos elementos. Un tema es cómo llegan las máximas autoridades a ocupar el cargo que ocupan, y cómo garantizamos, ¿verdad?, esos perfiles, esos procesos de elección. Pues el más reciente todavía está inconcluso, ¿verdad? Y todavía no tenemos una Corte Suprema de Justicia electa. Y creo que ese es un tema que da para un programa en sí mismo, y en lo que nosotros nos enfocamos, que es un poco más, bueno, una vez ya hay alguien que está gestionando, cómo logramos que se vea como un sistema, cómo logramos, por ejemplo, que se dan planes de trabajo donde se considere que una mejora única de una institución no es una mejora del sistema, sino le genera más trabajo y recargo a otras instituciones que también necesitan avanzar a ese ritmo. Bajo esa lógica, pues lo que nosotros proponemos primero es que se empiecen a hacer presupuestos en conjunto, es decir, que se haga el esfuerzo de que la presupuestación sean planes que se consideren el quehacer de todas las instituciones, y que al momento de ir al Congreso, porque siempre en este proceso de aprobación hay audiencias que le otorgan a cada una de estas instituciones, que esas audiencias puedan ser conjuntas para asegurarse que en realidad la asignación, por lo menos en este caso, las transferencias de administración central,
logren un balance para que una mejora sea en realidad una mejora del sistema y no una mejora de una única institución. Ya por una última parte, creemos que el uso de la tecnología es importante, pero eso lleva a la revisión de procesos. Y por ejemplo, si me enfoco en el organismo judicial, sí hay un elemento de gestión muy importante. Recordemos que si son 13 magistrados y se rotan la presidencia cada año, esa gestión es algo que necesita continuidad y necesita un gestor que tenga un perfil quizá más enfocado en lo técnico, administrativo, estratégico, y no tanto en el conocimiento penal. Entonces ahí sí vemos una figura, por dar un ejemplo, donde sí es importante avanzar, identificar cómo se logran seguimientos a lo largo del tiempo, a pesar de que es una entidad que tiene 13 autoridades y que se van rotando la presidencia cada año. Licenciado Laureano López, dentro de esta transformación de la justicia en Guatemala, cuya herramienta que se está presentando ahora pues es muy importante, ¿cómo se puede hacer también para poder hacer esto que nos explican precisamente en lo que arroja el licenciado David Casasola y el CIEN en esto? Es crear mejores equipos de cambio dentro de cada institución, porque él nos está mencionando lo que está pasando con los magistrados, pero lo mismo está pasando dentro de cada institución que pertenece a este grupo y que, por ejemplo, están sujetos a que cada vez que hay un cambio político, un cambio de administración, un cambio de presidente, etcétera, estas personas que han tenido esta experiencia igual van saliendo y se vuelve nuevamente esta herramienta política de hacer promesas pero no hacer ningún cambio. ¿Cómo hacer para que estos equipos sean equipos de trabajo y ahí sigan y solo salen si son incompetentes y se busca alguien mejor, pero que no dependan de la política? Lamentablemente, en Guatemala, y no es el caso, no tenemos patente exclusiva, se trata de un sistema de justicia penal de decisión vertical. El manejo del poder de la justicia penal, que al final de cuentas son decisiones políticas, siempre va a permanecer en las manos de los mismos personajes. Y no hablemos solamente de los gerentes, o es decir, de las personas que se ponen al frente de las entidades. No. El problema de Guatemala es el poder de decisión, y el poder de decisión en muchas ocasiones, quizás en la mayoría de todas, no radica en la persona que dirige la defensa pública, el Ministerio Público, la Corte Suprema, sino que ese poder vertical viene manejado desde ciertos grupos que son quienes designan a su sabor y antojo a los diferentes personajes. Y por esa razón usted va a encontrar las mismas figuras y los mismos nombres que los trasladan de una corte a la otra o los pasan a otra institución a la otra, porque no pueden hacer uso de otras personas, pues podría fallarles en la forma como ellos creen que pueden manejar el sistema de justicia penal. Desde que se descubrió hace ya algunos años de que mantener encerradas a las personas era un buen negocio, pues se ha tratado de fortalecer el encerrar a las personas en jaulas. En nuestro caso, Guatemala, se embodega personas en un hacinamiento escalofriante donde hemos puesto 4, 5, 6 personas en el lugar de una sola. Y eso pues es un redondo negocio, y no es posible que eso pueda soñarse que los que manejan el poder quieran cambiarlo, porque sería que autorizar que la gente pudiera ser un poquito más libre. Y es que el gran problema no es cómo funciona el Ministerio Público, cómo funciona la Corte. El problema del sistema penal es cuál es el resultado, cuál es el perfil terminal de lo que estamos elaborando. Y el artículo 19 de la Constitución es clara: buscamos la reinserción, la reeducación, etcétera, pero en ninguno de los programas que vemos eso es siquiera una esperanza, mucho menos una realidad. Entonces, el sistema penal no es solamente condenar personas, no es capturar personas en la calle, no es ponerlos tras las rejas. El sistema penal es buscar la resocialización, la reeducación, la reinserción en la sociedad de las personas que de una u otra forma pues han equivocado el camino. Esa es la función del derecho penal, porque esto precisamente
busca elevar la dignidad humana. Si no se trata de convertir en despojos, en piltrafas a las personas, sino al contrario, convertirlas en personas útiles a la sociedad. Pero si buscamos solamente que nos apuremos a condenar, eso no va a ser, eso no es la razón de ser del derecho penal. Sin embargo, lamentablemente lo vemos y lo vemos constantemente aquí. La celebración es que alguien, principalmente entre más gordo sea, en el sentido de su carisma o su viaje por la sociedad, y caiga en manos de la justicia, supuesta justicia, la gente va a celebrar más y se va a sentir satisfecha. Son situaciones en las cuales también hay que educar a la sociedad, porque no es así como debe funcionar, sino al contrario, la sociedad debe fortalecerse a sí misma y tener ciudadanos útiles, pero necesitamos que cada institución busque también ese camino. No es condenar, no es defender y acusar, no es resolver, es al final de cuentas devolver a la sociedad un producto digno. Licenciado Pérez Trabanino, ¿comparte usted estas opiniones y estas rutas de trabajo, o por lo menos como fundamentos para buscar estas soluciones en el derecho penal? Miren, absolutamente. Las vías para resolver la crisis penal en que nos encontramos, por supuesto que son lo cuantitativo es importantísimo, lo cualitativo también, y en ese contexto lo que no se puede medir no se puede gerenciar. Los datos lo que nos dan, insisto, son herramientas para tomar decisiones más asertivas en el ámbito de la política de persecución criminal. Por supuesto que estamos claros, es importante hacer el esfuerzo. No es lo único que hay que hacer, pero es importante. También comparto la percepción del colega y obviamente litiga igual que yo y parece que, y sin ponernos de acuerdo previamente, tenemos una percepción similar de lo que el sistema penal es hoy en día. Es lamentable, es un tema muy complejo, hay muchísimas variables. El fracaso del sistema penal es al final consecuencia del fracaso de la justicia en pleno. Miles de casos o cientos de miles de casos entran al sistema penal porque no han sido resueltos en la vía civil, en la vía mercantil, en la vía laboral, y entonces la gente busca al Ministerio Público para intentar, desde la perspectiva del derecho penal, resolver conflictos sociales que bien podrían ser resueltos de otra forma. La crisis del derecho penal es la crisis de los juzgados de paz, que han sido incapaces de armonizar a sus comunidades. Ha sido el fracaso de los centros de mediación y conciliación, pero también es el fracaso de una sociedad que no puede, que no tiene herramientas de comunicación transparente y efectiva. Al final, esa última ratio que representa el derecho penal está saturada. Vivimos hoy por hoy en una sociedad que vive del espectáculo del derecho penal, que ha hecho del Código Penal una herramienta de transformación social, y eso es perverso y eso es ruin. El mejor fundamento y el mayor fundamento es la Constitución Política de la República, no el Código Penal. Y aún así lo aplaudimos y lo celebramos. En fin, falta muchísimo que hacer. Ojalá y empecemos pronto. Licenciado Casasola, esta digitalización del flujograma, usted explicó, se va a llevar cada 3 meses por las instituciones y de forma que el público pueda ir consultando y se haga una fiscalización, que yo sí considero que es muy importante. ¿Qué pasa si las instituciones empiezan a no cumplir? ¿Quién le va a dar seguimiento a esto para que se mantengan los datos actualizados y la ciudadanía pues pueda saber que dentro de 3 meses va a tener las nuevas estadísticas de lo que está sucediendo? Creo que ese es un propósito que también tiene esta digitalización del flujograma, y es tener información a la vista de la sociedad civil, y que no únicamente es una herramienta de toma de decisiones. Creo que también tiene una intención de educar a la población en comprender que el sistema de justicia, o por lo menos en este caso la rama penal, es algo sistémico, y creo que los antecesores han ilustrado muy bien, inclusive lo que se ve ahora en redes sociales, que existe la percepción de que en el momento en que capturan a alguien y le toman la fotografía, al otro día pues ya va a estar en prisión, y si no está en prisión, pues al día siguiente pues hay corrupción, nada funciona,
y existe un proceso que toma tiempo, que hay muchos elementos que sortear para que pues al final se imparta justicia. Entonces, esta plataforma pues tiene un componente de videos, de infografías que buscan ilustrar para aquellos que no conocen sobre los procesos dentro de la rama penal y puedan conocer y saber qué ocurre, cuáles son las etapas. Y por otro lado, respondiendo ya a tu pregunta, Carmina, pues lo que buscamos es que exista una observancia. Esta plataforma se está diseñando de tal manera que la actualización sea automática, es decir, se han firmado cartas de entendimiento con las instituciones para que sean los servidores los que se comuniquen, para que al final, aunque existan cambios de máximas autoridades, logremos tener protocolos de ciberseguridad que no sean tan invasivos, para que una vez ya hayamos definido estas estadísticas, siempre se actualicen cada 3 meses, en la primera quincena al terminar el trimestre. Y creo que ella va a ser labor de la ciudadanía, el poder fiscalizar. Eventualmente buscamos que esta plataforma pueda ser administrada por una institución dentro del sector justicia. Eventualmente pudiera ser, por ejemplo, la Secretaría de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, para que pues, también empiecen a promover que se tomen decisiones basadas en evidencia. Eso es lo que aspiramos. Ya habrá que ver en la práctica pues que se logren ejecutar estas ideas. Licenciado López, cuando escuchamos esas ideas, bueno, saltan otras muchas preguntas, pero su evaluación en cuanto a si la ruta que se propone es la correcta o por su experiencia considera que tenemos que recorrer un camino algo diferente al propuesto. Licenciado López. Perdón, sí, me quedé en la duda de a quién. Sí, gracias, Mariano. La situación es que cualquier ruta que se proponga debe tener claro, si se quiere aterrizar en algo concreto, en algo que sea útil, debe tomar en consideración precisamente el entendimiento de lo que es y para lo que pueda ser útil todo un sistema de justicia penal. No podemos dar palos de ciego en este caso. Tenemos que tener claro un punto vital. Cuando hablamos de derecho penal, hablamos de víctimas, hablamos de personas que dejan de ser víctimas y a la gente no se le explica eso, ¿verdad? La única víctima acá en el derecho penal es el Estado y es precisamente lo que se agravia en un sistema penal es el poder punitivo del Estado. Cuando una persona inicialmente es víctima y presenta su denuncia, al final solo termina siendo un testigo para que el Estado, el nombre de la República, del Estado de Guatemala, como dicen los señores jueces, imparta una justicia porque se agravió al poder punitivo del Estado. Eso es que hay que tenerlo claro. ¿Y por qué hay que tenerlo claro? Porque el Estado, para poder sobrevivir, siempre va a necesitar un enemigo. Y teniendo el enemigo, inicialmente tenía a los desarraigados, a los que no tenían nada, pero ya como que esa ficha ya se gastó y actualmente podemos verlo con suma facilidad en los medios, han mejorado la calidad del enemigo. Podemos ver que hoy se busca criminalizar, como dicen los que andan gritando en la calle, a personas que en otro momento no serían siquiera tomados en consideración para un proceso penal. Entonces, el Estado ha elevado la calidad, por decirlo de una forma clara, del enemigo que está buscando. Hoy el Estado pretende poner tras las rejas para reparar su propio agravio a su propia autoridad, a personajes que han sido de amplio conocimiento y que han estado en la función pública o han estado en el tema empresarial, pero ha cambiado ese tema. ¿Por qué? Porque la intención es mantener un supuesto orden y ante esa decisión deberían las entidades del Estado unirse, pero no para ponerse de acuerdo cómo hacer que una persona sea procesada en juicio sumario y condenada y que salga publicada su sentencia, sino llevar a cabo investigaciones serias,
llevar a cabo acusaciones serias que no las tenga que recoger el juez para que siga vigente el proceso, que se lleve a cabo conforme estas herramientas tecnológicas, que es a la larga en los procesos son bastante quisquillosas de manejar, porque se ha intentado en muchos casos llevar a cabo juicios vía internet, por decirlo de una forma sencilla, y resulta que en muchos casos a los colegas se les han caído las audiencias porque se cae la red o no hay luz. Y entonces las herramientas muchas veces no son tan útiles como en un caso tan extraordinario, porque es la vida y la libertad y la seguridad jurídica la que se pone en evidencia en un proceso penal cuando las personas quedan carentes de defensa. Entonces, considero, para cerrar esto, de que el modelo punitivo vertical en el cual se ha creado un enemigo está ocasionando mucha presa, porque solo hoy fueron capturadas 10 personas por un caso X. Solo hoy. ¿Cuánto tiempo de acá los van a escuchar violentando el sagrado debido proceso? ¿Por qué? Porque no los escuchan dentro de las 24 horas, a pesar de que ya está la investigación. Y ahí pecamos, y digo pecamos porque he visto colegas que en lugar de exigir que dentro de las 24 horas se escuche a la persona y se le haga saber y si se va a quedar ligada a proceso y si va a haber una medida de coerción, simplemente siguen el juego y un mes después, contrario a la Constitución, se está celebrando esa primera declaración. Esto es una responsabilidad de todos, de abogados, de jueces, de auxilio, de todo mundo. Si todos hacemos el esfuerzo porque la justicia avance un poquito, creo que sí se puede, pero es trabajo de todos. Gracias, licenciado Pérez Trebanino. Habiendo escuchado todo esto y viendo esta herramienta, ¿qué considera usted que debería de tener extra o si tiene todos los elementos? No sé si usted ya tuvo oportunidad de ver el sitio web o la presentación que hizo el CIEN. ¿Qué considera usted que le está faltando o si está todo bien? No escuché bien, Carmina, creo que escuché esto lo último. A ver. Si esta herramienta usted considera que o sea, está como está, es valiosa, suficiente o necesitaríamos ponerle más información como que para que fuera más puntual o es un inicio, ¿cómo la catalogaría desde su experiencia realmente para mejorar las cosas? A ver, miren, no he visto el video completo, recién lo tengo, creo que van a hacer una exposición pública en los próximos días. Toda herramienta de información es válida. Yo como experiencia personal puedo contar que hace unos 25 años tal vez integré algunos equipos de consultores e hicimos el mismo trabajo que hace el CIEN ahora, medir la eficacia del sistema penal con un código procesal penal pues con poco tiempo de vigencia. Claro que las circunstancias eran distintas, el sistema no estaba tan sofocado como está ahora y los resultados que teníamos eran otros. Yo recuerdo que en el 2002 o 2003, tal vez que yo integré el último equipo de análisis, el promedio de un proceso penal eran 18 meses, incluyendo el debate. O sea, llegar a esa sentencia, 18 meses. Ahora estamos hablando de varios años, es decir, se ha incrementado muchísimo. Yo quisiera ver la herramienta completa para poder tener una opinión más certera. Obviamente van saliendo cosas, se van integrando cosas. Para medir la eficiencia y la eficacia del sistema hay que ver un contexto muchísimo más amplio. Hay cosas que no se pueden medir tan fáciles, que los indicadores para medirlos son distintos. Por ejemplo, la incidencia de los antecedentes académicos de quienes integran el sistema. ¿Qué tipo de abogados le está dando las universidades al sistema de justicia, por ejemplo? ¿Eso puede medirse? Debería medirse en el futuro, sí. Porque al final no basta con tener un título universitario. Es importante saber la vocación de servicio, la instrucción, la experiencia. Hay fiscales de fiscales, hay jueces de jueces y por supuesto hay abogados de abogados. Creo que en el futuro esta herramienta va a ir dando de sí. No sé, no la dimensiono en este momento porque no lo he visto completo, pero me es fácil suponer que en la medida que se van midiendo cosas y nos va diciendo cosas, van a ir saliendo otras dudas que también pueden ser medidas y porque van a necesitarse ser gerenciadas. Y por supuesto que en pocos años vamos a tener una herramienta, si no es que no la tenemos ya,
de mucho respaldo para la toma de decisiones políticas. Ojalá y el esfuerzo sea permanente en el tiempo. Mis mejores, insisto, mis felicitaciones para el CIAN y mejores deseos porque estos esfuerzos fructifiquen y progresen. Bien, nos adentramos a los 2 minutos finales de la entrevista. Le pediría al licenciado Casasola, al licenciado Pérez Trabanino y al licenciado López, en segundos, por favor, conclusiones, alguna recomendación. Iniciamos con David Casasola. Pues únicamente reconocer que vemos este como un primer paso. No consideramos que hemos llegado a la versión final, sino creemos que esta es una versión que va a ir mejorando, que va a ir profundizándose, pero que de alguna manera pone al servicio de la ciudadanía y de las máximas autoridades información que pueda ser considerada tanto para pedir cuentas como para tomar decisiones basadas en evidencia. Licenciado López, por favor, 30 segundos. El sistema de justicia, con todos sus actores, se comprometa, se responsabilice, se sienta orgulloso de lo que hace y que su nombre sea en letras doradas el día de mañana cuando entregue cuentas. Licenciado Pérez Trabanino. Pues bueno, concluyo que entre más información tengamos, va a ser más fácil tomar decisiones, va a ser más fácil exigir cuentas, un tema de transparencia. Ojalá que podamos tener acceso en forma pública, que toda la sociedad tenga acceso a esta información y que nos sirva a todos en el futuro. Y de nuevo, felicitaciones así. Bien, agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Don Carmina, cerramos un tema, habrá que ver realmente hasta dónde alcanza la disposición de toda esta información. Pues es importante el seguimiento por eso y la observancia de la ciudadanía para que este tipo de herramientas sirvan de algo. Efectivamente. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, les deseamos una buena noche y hasta la próxima.